Mi esposo fue ignorado durante toda la noche hasta que el prometido lo presentó como su socio y mentor en el nuevo proyecto empresarial, dejando a todos sorprendidos. Desde niña aprendí que la familia era un teatro. Un escenario donde cada uno tenía un papel asignado y cualquier error podía ser el motivo para ser relegado al olvido. Nuestra familia, con ese apellido que parecía abrir puertas, tenía un código no escrito. Las apariencias eran sagradas, y los sentimientos se quedaban en casa, encerrados en un cajón que nadie abría. Mi padre, un hombre que había hecho fortuna con los negocios, era un titán implacable. Nunca estaba satisfecho, siempre con la mirada fija en lo siguiente, en la expansión, en la marca familiar. Mi madre, elegante y siempre impecable, era su espejo perfecto, pero también una jueza silenciosa. Ellos gobernaban con un estilo sutilmente autoritario, usando palabras como esperanza, familia, responsabilidad, para justificar críticas constantes y demandas que nadie podía cumplir. Mi hermana mayor, Laura, era la favorita absoluta. Desde pequeña recibió todos los elogios, la atención y el cariño público que a mí me negaban. Si yo me esforzaba en la escuela, mis logros quedaban en un segundo plano frente a los triunfos de ella. Laura tenía esa facilidad para caer bien, para ser la niña prodigio que nadie se atrevía a cuestionar. La familia entera orbitaba alrededor de su éxito. Yo, en cambio, era la hija difícil, la que no entendía las reglas. La que sentía demasiado, la que cuestionaba en voz baja, la que a veces respondía con un silencio helado cuando las críticas caían. Me sentía invisible a pesar de estar sentada en la misma mesa, a pesar de compartir los mismos genes. Era como si mi valor dependiera de mi capacidad para encajar en un molde que nunca pude moldear a mi favor. Los almuerzos familiares, que deberían ser espacios de unión, eran una danza tensa de silencios incómodos y palabras a medias. La expectativa siempre era la misma: mantener la fachada, no desentonar, aceptar que no podías ser tú misma, porque tu verdad no era bienvenida. La rabia y la tristeza se acumulaban como una tormenta silenciosa dentro de mí, pero nadie veía la grieta porque todos fingíamos normalidad. Entonces apareció Daniel. Conocí a Daniel en un café, cuando mis días se volvían grises por las exigencias familiares. Él tenía una forma distinta de ver el mundo, pausado, atento, sin el ruido ni la prisa que yo respiraba en casa. Con él sentí por primera vez que podía ser auténtica sin miedo. Que mis palabras tenían valor, que mis lágrimas tenían derecho a caer, que mi enojo podía ser escuchado sin juicios. Daniel no solo era mi refugio, sino también un hombre inteligente y trabajador. Tenía un pequeño negocio que estaba comenzando a despegar, fruto de años de esfuerzo y sacrificio. Pero para mi familia, eso no bastaba. Para ellos no era lo suficientemente alto ni importante. Daniel no tenía ese apellido, no vestía marcas caras ni hablaba el idioma de las inversiones que tanto admiraba mi padre. Las primeras veces que lo llevaron a una reunión familiar, sentí el rechazo en el aire. Las miradas de juicio disfrazadas de cortesía, las preguntas que intentaban encontrar fallas. ¿Y qué planes tiene para su futuro?, preguntaba mi madre con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. No debería buscar algo más estable, añadía con esa voz suave pero afilada. Daniel, con su paciencia infinita, soportaba el desprecio callado. No era de confrontar. A veces yo veía el cansancio en sus ojos, ese desgaste que no quería mostrar por protegerme a mí. Me dolía doble. Por el daño que le hacían y porque no sabía cómo defenderlo sin convertirme en la persona que más odiaba dentro de mi familia. Las tensiones crecían con cada encuentro. En las cenas y eventos sociales, Laura se convertía en la estrella. Hablaba de sus proyectos, de su prometido, de su carrera ascendente. Mi familia la escuchaba con admiración y orgullo, como si sus palabras fueran las únicas que importaban. Daniel intentaba participar, compartir sus ideas sobre su negocio, pero era ignorado, o peor, interrumpido. Yo intentaba no llorar en silencio, intentando no explotar en rabia o desesperación. A veces, al ver a mi esposo siendo desplazado, sentía una mezcla de impotencia y culpa. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué las personas que más deberían amarme, me hacían sentir tan sola? Era un juego cruel donde mis sentimientos se desdibujaban para dar paso a la obediencia, a la sumisión. Y entonces llegó la fiesta de compromiso de Laura. Un evento ostentoso, lleno de invitados que admiraban el apellido, el poder y la apariencia.
Todo estaba preparado para impresionar, para mostrar que la familia estaba unida y triunfante. Daniel y yo asistimos por respeto, por mantener las apariencias. Pero desde el principio fue claro que no éramos bienvenidos. No hubo saludos sinceros ni sonrisas cálidas, solo un frío distante y miradas evasivas. Durante toda la noche Daniel fue ignorado. Como si su presencia fuera un error. No se le ofreció asiento en la mesa principal, ni siquiera un brindis. Mis padres parecían más interesados en lucir a Laura, su joya, que en ver a la mujer y al hombre que sostenían a esa familia en secreto. Me sentí atrapada en una jaula invisible, donde el amor familiar parecía una mentira y la lealtad un peso insoportable. Pero la noche tenía un giro inesperado, una revelación que cambiaría todo lo que creíamos. La fiesta seguía su curso entre risas forzadas, copas tintineando y discursos que parecían guionados para un público indiferente. Pero yo estaba en una burbuja, un lugar donde solo existían dos cosas, el vacío que sentía al ver a Daniel ignorado, y un nudo que se iba apretando en mi pecho cada vez más fuerte. Él se sentó callado a mi lado, intentando disimular el dolor como siempre. Yo podía sentirlo, cada vez que alguien pasaba a nuestro lado sin una palabra, una cuchillada invisible se clavaba en su orgullo y en mi alma. Fue en ese silencio cargado cuando ocurrió la traición que cambió todo. Laura subió al escenario, brillante, radiante. Se suponía que ese era su momento, el anuncio oficial del compromiso, un paso hacia el futuro que todos esperaban celebrar. Con una sonrisa que parecía ensayada, comenzó a hablar del amor, del compromiso y de la familia. Pero lo que nadie vio venir fue lo que dijo después. «Quiero presentarles a alguien muy especial», anunció con voz firme. Alguien sin quien este proyecto no sería posible. Mi socio, mi mentor, y la persona que ha creído en mí desde el primer día. Hizo una pausa dramática. Daniel. Un silencio absoluto recorrió la sala. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaces de procesar lo que acababa de escuchar. Daniel, el ignorado toda la noche, el marginado, era presentado ante todos como el motor detrás del éxito de Laura. Sentí que el mundo se me caía encima. No porque Daniel mereciera menos o más, sino porque ese acto no era solo un reconocimiento. Era una puñalada directa a mi historia, a la verdad que yo había vivido. Laura había decidido usar a Daniel para impresionar, para ganar estatus, para aumentar su brillo ante todos nosotros. Mientras los aplausos resonaban, yo estaba paralizada, con la rabia burbujeando bajo la piel. ¿Cómo podía Laura, mi propia hermana, usar a mi esposo para su beneficio sin importar cómo nos humillaba? ¿Cómo podía mi familia aplaudir a un hombre que durante horas fue invisible? La traición no era solo de Laura, sino de todos los que aceptaron esa farsa. De mis padres que la miraban con orgullo, mientras ignoraban la dignidad de Daniel. De todos los invitados que fingían no ver el daño que causaban. Mi corazón latía desbocado, un torbellino de sentimientos encontrados, dolor, ira, tristeza, y un profundo sentimiento de soledad. Fue la primera vez que me sentí completamente despojada de cualquier ilusión. Ya no había lugar para él quizás, o él algún día. La verdad estaba frente a mí, dura y fría. Daniel bajó del escenario con una sonrisa tensa, como si ese reconocimiento le doliera más que los silencios previos. Se sentó a mi lado, y en sus ojos vi esa mezcla de vergüenza y decepción. Quise abrazarlo, protegerlo, pero también sentí una rabia oscura hacia todos. La noche siguió, para mí el tiempo se había detenido. Cada palabra, cada gesto, cada mirada parecía una daga más. La fiesta que debía ser un triunfo para Laura, se convirtió en la confirmación de que en mi propia familia, el amor tenía condiciones, y esas condiciones no incluían ni a mi esposo ni a mí. Cuando finalmente salimos de ahí, en el auto, las lágrimas que había contenido se desbordaron. No eran solo por el desprecio, sino por la traición profunda que sentí, la traición de quienes debían ser mi refugio, y la traición de una hermana que había elegido brillar pisando sobre lo que amaba. Aquella noche juré que no volvería a dejar que nadie me hiciera sentir menos. Que no toleraría la humillación ni el desprecio, ni para mí ni para Daniel. La traición no solo rompió la confianza en ellos, sino que abrió una herida en mí misma. Porque me pregunté entre sollozos, ¿cómo pude permitirme seguir amando a quienes me hacían tanto daño? Fue el inicio de un camino doloroso, pero necesario, para recuperar mi voz y mi dignidad. Después de aquella noche algo en mí cambió para siempre.
Ya no era la misma mujer que había entrado en esa fiesta con la esperanza ingenua de ser aceptada. La traición de Laura y el desprecio de mi familia resonaban como un eco persistente en cada pensamiento, en cada latido. Pero lo que más dolía era la sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida, donde el amor familiar parecía una trampa y la lealtad una carga insoportable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me despertaba con el pecho apretado, y el simple recuerdo de la escena me dejaba sin aliento. Veía a Daniel, luchando por mantener la calma, ocultando el daño bajo su sonrisa. Y sentía que yo también estaba perdiendo partes de mí misma, desgastada por la constante batalla entre lo que debía y lo que quería. Me debatía entre la culpa y la necesidad de liberación. La culpa de romper la familia, de no aguantar por el bien de todos. Pero también el deseo profundo de preservar mi salud mental, mi dignidad, y el amor que merecía, sin condiciones ni humillaciones. Cada vez que pensaba en enfrentar a Laura, en decir lo que sentía, una oleada de miedo me paralizaba. ¿Y si todo se rompía para siempre? ¿Y si yo era la mala de la historia? La familia siempre había sido un territorio sagrado, aunque tóxico. La lealtad estaba tatuada en mi piel, aunque eso significara sangrar por dentro. Pero al mismo tiempo sentía un fuego creciente en mi interior. Un cansancio profundo de fingir, de esconder el dolor. De sacrificar mi felicidad para encajar en un molde que nunca me quiso. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo a expensas de mi propio bienestar. Fue en una madrugada, después de una noche en vela, cuando me miré al espejo y ya no reconocía a la mujer que veía. Vi a alguien agotado, quebrado, pero también a alguien listo para cambiar su historia. Pensé en Daniel, en cómo merecía un amor sin condiciones, sin vergüenza ni exclusión. Y pensé en mí misma, en la mujer que había olvidado cómo ser libre. Tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que el veneno de la familia consumiera lo que quedaba de mí. Tenía que marcar un límite, un antes y un después. No por orgullo, sino por necesidad de sobrevivir emocionalmente. Ese fue mi punto de quiebre, la conciencia de que el amor propio debía ser más fuerte que el miedo al rechazo. Que la paz interna era un derecho, no un lujo. Que si no me defendía a mí misma, nadie más lo haría. No fue fácil. Cada pensamiento volvía a la infancia, a las voces que me decían: sé buena, aguanta, la familia es primero. Pero esa voz interior que había estado apagada comenzó a hablar con más fuerza, recordándome que merecía respeto, que merecía amor sincero. En esos días también busqué apoyo fuera de casa. Amigos que no juzgaran, un terapeuta que me ayudara a ver la toxicidad con ojos claros, sin culpa ni confusión. Fue un proceso lento pero necesario. Aprender a nombrar el daño, a entender que no era responsable de las heridas ajenas, sino de mi sanación. Al mismo tiempo, Daniel y yo hablamos mucho. Él también sentía el peso de la situación, y juntos construimos una alianza fuerte, un espacio seguro donde podíamos ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Eso me dio fuerza para enfrentar lo que venía. El punto de quiebre no fue un momento dramático, sino una serie de pequeñas decisiones internas que me llevaron a comprender que merecía algo mejor. Que el amor no debía doler, y que la familia no era un derecho automático si no había respeto. Al mirar atrás, sé que ese día me regalé la oportunidad de renacer. No sabía qué tan duro sería el camino, ni cuánto tendría que luchar, pero estaba lista para tomar las riendas de mi vida y dejar atrás el peso tóxico que me había retenido tanto tiempo. Porque a veces para sanar, hay que romper con lo que duele. Y para crecer, hay que dejar ir aquello que no suma, aunque lleve sangre y memoria. Había esperado ese momento durante semanas, con el corazón dividido entre el miedo y la determinación. Sabía que enfrentar a Laura, a mis padres y a todos los que habían ignorado y traicionado a Daniel, y a mí no sería fácil. Era como pararme frente a un muro infranqueable, una pared que representaba años de silencios, de mentiras disfrazadas de tradición, de heridas que nunca se habían permitido sanar. Pero ya no podía callar. No después de todo lo que habíamos vivido. No podía seguir siendo la víctima silenciosa ni la esposa invisible. Tenía que hablar, tenía que hacer que escucharan la verdad, por dolorosa que fuera. La reunión fue convocada en la sala principal de la casa familiar, un lugar que parecía frío y solemne, con sus muebles antiguos y las paredes llenas de retratos que siempre me parecieron más juicios que recuerdos.
Mi voz temblaba al principio, pero con cada palabra que salía de mi boca, sentía que me liberaba un poco más. Necesito decir lo que siento porque ya no puedo seguir fingiendo, comencé, mirando a cada uno de ellos con una mezcla de tristeza y fuerza. Esta familia siempre ha sido una fuente de dolor para mí. Desde niña aprendí que mi valor dependía de complacer, de no molestar, de callar. Pero eso me ha destruido por dentro. Las miradas fueron cambiando. Algunos intentaron evitar mi mirada, otros fruncieron el ceño, y Laura estaba rígida, como si mis palabras fueran puñales dirigidos directamente a su orgullo. Pero seguí porque sabía que el silencio era cómplice. Hablamos de familia, de amor, de respeto, pero anoche, durante la fiesta de compromiso, vi cómo mi esposo fue ignorado. No solo ignorado, sino usado como un accesorio para elevar el estatus de Laura, dije, con la voz firme aunque un nudo apretaba mi garganta. Eso fue una traición. Una humillación para alguien que ama a esta familia tanto como yo. Mis padres se miraron entre ellos, y mi madre alzó una ceja como quien dice, ya comenzó. Mi padre permaneció callado con esa mirada fría que siempre tuvo cuando algo no le convenía. ¿Y qué esperabas?, preguntó mi madre con tono cortante. Laura está construyendo un futuro para todos. Daniel es solo un apoyo para ella, nada más. Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Solo un apoyo, ¿y qué hay de la dignidad, del respeto, de la lealtad? ¿Qué clase de familia somos si dejamos que el desprecio gobierne nuestras relaciones? Laura intervino con la voz baja pero llena de resentimiento, no entiendes nada. Daniel no está aquí para que lo defiendas. Él sabe cuál es su lugar y tú deberías hacer lo mismo. Aquellas palabras me atravesaron como un puñal. No solo era la indiferencia, era la crueldad disfrazada de razón. Pero ya no tenía miedo. Respondí con la verdad que ardía en mi pecho. No, Laura. Daniel no es un objeto ni un trofeo. Es un hombre íntegro, trabajador, y sobre todo, es mi esposo. Y yo merezco que me respeten a mí y a la vida que hemos construido juntos. No voy a seguir permitiendo que me hagan sentir invisible. Hubo un silencio denso. Sentí que cada palabra rompía años de cadenas. Mi padre finalmente habló con voz firme pero sin la arrogancia de siempre. Quizás es tiempo de que escuches lo que significa esta familia para nosotros, y lo que se espera de ti, dijo como un reto. No es fácil ser parte de este apellido. Y no quiero ser parte de un apellido que destruye, respondí, mirándolo directo a los ojos. Quiero ser parte de una familia que ama sin condiciones, que respeta sin jerarquías, que acepta sin exclusiones. Y si eso no es posible aquí, entonces tendré que buscarlo fuera. La tensión en la sala era palpable. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, y yo sentí que había sacado a la luz una verdad que nadie se atrevía a nombrar antes. Esto no es un adiós, dije, es un comienzo. Para mí, para Daniel, y para todos los que alguna vez sintieron que no pertenecían a esta familia por ser quienes son realmente. Salí de esa reunión con un peso menos en el pecho, pero con la certeza de que el camino hacia la reconciliación, o hacia la libertad, apenas comenzaba. Había puesto sobre la mesa la verdad, y ahora tocaba enfrentar las consecuencias, sin miedo ni arrepentimientos. Porque a veces la verdad duele, pero es el único camino hacia la sanación. Después de la confrontación, supe que tenía que tomar decisiones claras para proteger mi bienestar y el de Daniel. Las palabras se habían soltado y la verdad estaba ahí, al desnudo, pero eso no garantizaba que las cosas cambiaran mágicamente. En realidad, sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora, establecer límites firmes en medio de la resistencia y el dolor. Al principio fue agotador. Cada intento por mantener mi espacio emocional se topaba con críticas veladas, reproches disfrazados de preocupación, y la constante presión de mi familia para que fuera más comprensiva, o dejara pasar las cosas. Pero esta vez, ya no podía ceder. Había aprendido que decir no era egoísmo, sino un acto de supervivencia. Una de las primeras decisiones que tomé fue limitar las visitas a la casa familiar. Donde antes iba casi semanalmente, ahora solo iba cuando realmente era necesario o cuando me sentía preparada. Las llamadas telefónicas también se volvieron menos frecuentes y más cortas. No era una retirada, sino una forma de protegerme del desgaste emocional que la toxicidad generaba. Daniel y yo acordamos ser un frente unido.
Antes había sentido la necesidad de mediar o justificar sus sentimientos para evitar confrontaciones, ahora, lo acompañaba con respeto y firmeza, recordándole que merecíamos ser tratados con dignidad. Esto también implicaba que no permitiríamos que la familia nos dividiera con juegos emocionales o manipulaciones. Al principio sentí culpa. La culpa vieja, esa que la familia había cultivado en mí, que me decía que debía soportar todo por el bien común. Pero poco a poco comprendí que ceder mis límites solo perpetuaba el ciclo de dolor. Si no me respetaba a mí misma, ¿quién lo haría? En las reuniones familiares, por ejemplo, decidí no entrar en discusiones ni dejar que los comentarios hirientes me afectaran. Aprendí a responder con calma o a simplemente retirarme cuando las tensiones escalaban. Esto desconcertaba a algunos, pero me daba paz. Ya no me sentía obligada a justificar mi distancia ni a explicar mis decisiones a quien no las respetaba. Además, establecí límites claros con Laura. Le dije que no toleraría más el uso de Daniel como herramienta para su éxito ni las humillaciones disfrazadas de bromas. Fue difícil poner esas palabras en su cara, pero necesario. Ella reaccionó con sorpresa y enojo, pero mi postura no cambió. El proceso de poner límites también incluyó cuidar más de mí misma. Comencé a dedicar tiempo a actividades que me llenaban y me fortalecían: terapia, paseos, lecturas, conversaciones con amigos que me apoyaban sin juzgar. Empecé a entender que el amor propio no es un lujo, sino una necesidad para sobrevivir en entornos tóxicos. Hubo momentos de debilidad, claro. Días en que la nostalgia o la presión familiar me hicieron dudar. Pero recordaba la noche en la que Daniel fue ignorado y la mentira que se había impuesto, y eso me daba la fuerza para seguir firme. También aprendí a pedir ayuda cuando la carga emocional era demasiada. No estaba sola, y esa fue una de las lecciones más liberadoras. No tenía que cargar con todo el peso ni intentar arreglar lo irreparable. Cada límite que puse fue un acto de amor hacia mí y hacia Daniel. Fue un mensaje silencioso pero poderoso: no permitiremos más daño. Merecemos respeto y paz. Aunque la familia no siempre entendió ni aceptó mis decisiones, yo sentí como mi interior se fortalecía. Ya no era la mujer que se callaba para evitar conflictos, sino alguien que protegía su esencia y su felicidad. En ese proceso descubrí que los límites no se paran por miedo, sino que crean espacios donde el amor puede ser auténtico sin resentimientos ni manipulaciones. No fue un camino sencillo ni exento de dolor, pero sí fue un paso necesario para construir una vida donde la toxicidad no tuviera más poder sobre nosotros. Aprender a priorizar la paz por encima de la obligación fue sin duda uno de los desafíos más profundos y difíciles que enfrenté en esta historia. La familia, con todo lo que representa: raíz, tradición, historia, suele imponerse como un deber inquebrantable. Crecemos con la idea de que debemos sacrificarnos por ella, que las diferencias se resuelven callando o aguantando. Pero cuando esa obligación se vuelve una cadena que estrangula el alma, la elección de la paz se vuelve un acto de valentía. Al principio sentí que estaba traicionando una parte esencial de mí misma. La voz interior me reprochaba: ¿cómo puedes alejarte? ¿No ves que la familia es lo único que tienes? Esa presión era tan fuerte que a veces parecía que el mundo se desmoronaba cuando me negaba a cumplir con esas expectativas. Pero con el tiempo entendí que la verdadera traición sería seguir permitiendo que la toxicidad y la falta de respeto dominaran mi vida. Decidí que prefería vivir con el peso de la culpa que con el peso del sufrimiento diario. Porque en esa elección, aunque difícil, encontré libertad. Libertad para respirar sin miedo, para amar sin condiciones, para construir un futuro sin heridas abiertas. La paz que elegí no fue un silencio pasivo, sino un espacio activo de autocuidado y respeto. Fue aprender a decir no sin culpa, a alejarme cuando las situaciones me dañaban, y a proteger mi salud mental y emocional por encima de las expectativas familiares. No fue un camino fácil. La familia no siempre entendía ni aceptaba mi decisión. Hubo reproches, acusaciones de egoísmo, de romper la unidad. Pero yo sabía que si no ponía límites claros, esa unidad solo perpetuaría el daño. En medio de ese proceso, me di cuenta de que la obligación no debería ser un sacrificio que anule nuestra esencia. La familia que construimos con respeto y amor genuino es la que realmente importa. Y si la familia de sangre no puede ofrecer eso, tenemos el derecho y la responsabilidad de buscar o crear un espacio donde seamos valorados. Esta elección afectó mi sentido de identidad.
Antes me definía en gran parte por la aprobación familiar, por la necesidad de encajar en un molde que nunca fue para mí. Ahora aprendí a verme como una persona con derecho a ser feliz, a estar en paz, a proteger su bienestar emocional. También cambió la manera en que me relaciono con otros. Aprendí a elegir conexiones que nutren y no que desgastan, a rodearme de personas que me respetan y me apoyan sin condiciones ni expectativas abusivas. Daniel fue mi mayor aliado en este proceso. Su amor incondicional me mostró que la verdadera familia se construye con respeto, confianza y apoyo mutuo, no con imposiciones ni silencios dolorosos. Elegir la paz sobre la obligación fue un acto de rebelión contra un sistema que pretendía silenciarme y borrarme. Pero también fue un acto de amor propio profundo y necesario. Porque nadie puede construir su felicidad a costa de su salud mental o emocional. Hoy sé que la paz no es un lujo ni una concesión, sino un derecho fundamental. Y elegirla, aunque implique perder ciertas cosas o personas, es un acto de valentía y cuidado hacia uno mismo. En esta decisión encontré no solo alivio, sino también un nuevo comienzo. Un camino donde puedo crecer, sanar y ser auténtica sin miedo a ser juzgada o ignorada. Porque la paz, al final, es el regalo más valioso que podemos darnos. Y aprender a elegirla es el primer paso para vivir con dignidad y plenitud. Después de todo lo vivido, cuando el polvo de la tormenta comenzó a asentarse, me encontré en un lugar extraño y desconocido, la calma después del huracán. No era una calma perfecta ni sin heridas, sino una quietud llena de reflexiones, aprendizajes y, sobre todo, una nueva mirada hacia mí misma y hacia mi familia. Las decisiones que tomé de confrontar, de poner límites, de elegir la paz, trajeron consecuencias que nunca imaginé en su totalidad. Algunas fueron dolorosas, otras liberadoras, y todas marcaron un antes y un después en mi vida. Para empezar, hubo distancias. Familias que antes parecían inseparables se resquebrajaron. Algunos parientes se alejaron no por falta de amor, sino por incapacidad de aceptar los cambios y las verdades que expuse. Eso dolió porque no siempre se trata de querer, sino de ser capaz. Y entenderlo fue un golpe de realidad duro pero necesario. Pero también hubo acercamientos sinceros. Personas que después de la confrontación, comenzaron a cuestionarse sus propias actitudes y a abrir espacios para el diálogo auténtico. No fue fácil ni inmediato, pero con el tiempo esas grietas se llenaron con puentes de respeto y comprensión. La familia que quedó no es perfecta, pero es más honesta y auténtica. A nivel personal, sentí un crecimiento profundo que no había experimentado antes. La experiencia me enseñó que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. Que enfrentar el conflicto con honestidad puede abrir caminos hacia la sanación, aunque el proceso sea doloroso. Aprendí a escucharme más, a reconocer mis emociones sin juzgarlas, a perdonarme por los momentos en los que cedí por miedo o por culpa. Ese autoperdón fue un paso fundamental para liberarme de la carga emocional que me arrastraba desde hace años. También redescubrí el amor en su forma más pura, el que no exige, no controla ni hiere. El amor que da espacio y respeto. Daniel y yo fortalecimos nuestro vínculo, no solo como pareja, sino como compañeros que se sostienen en la adversidad y celebran juntos cada pequeño logro y cada paso hacia adelante. Mirando hacia atrás, veo con claridad que la toxicidad familiar no era un castigo ni una maldición inevitable, sino una oportunidad para aprender sobre mis propios límites, valores y la importancia de la autenticidad. Esta experiencia me abrió los ojos sobre lo que realmente importa, la paz interior, la dignidad y el respeto. No se trata de borrar el pasado ni de negar a quienes formaron parte de nuestra historia, sino de aceptar lo que fue y elegir conscientemente lo que queremos que sea nuestro presente y futuro. Ahora puedo decir que la familia no es solo sangre o tradición, sino el espacio donde el amor se vive sin máscaras ni silencios. Un espacio donde puedo ser yo misma sin miedo a ser ignorada o desvalorizada. Esta claridad me ha dado una libertad que antes no conocía. Una libertad que me permite construir relaciones saludables, basadas en la confianza y la reciprocidad, y no en la obligación o el miedo. Al compartir esta historia, no busco justificarme ni pedir permiso para haber elegido mi camino. Lo hago porque sé que hay muchas personas que viven conflictos similares, que sienten la soledad y la culpa de enfrentarse a su propia familia, y necesitan saber que no están solas. Que es posible sanar, crecer y encontrar la paz, aunque el camino sea difícil y a veces doloroso.
Que poner límites y decir basta no es un fracaso, sino un acto de amor hacia uno mismo. La historia de Daniel y la mía es, al final, una historia de esperanza. De que, pese a las heridas y las traiciones, se puede elegir la verdad, la dignidad y el respeto. Se puede aprender a amar desde un lugar sano y proteger lo que realmente vale la pena. Y sobre todo, se puede renacer. No como quien olvida o evade, sino como quien ha visto la tormenta, ha sentido el dolor, y aún así decide seguir adelante con el corazón abierto y la mirada clara. Porque al final, el crecimiento verdadero nace de la valentía de enfrentar la oscuridad para encontrar la luz.